encontramos en la conferencia de prensa de dos obras importantes que se presentarán acá en el Teatro de Lima, acá en Javier Prado, y estamos el director de escena y además es colega periodista. Colega y director de escena, me gusta saludarlo y gracias por venir a Perú a apoyar acá. Hacer las dos cosas, venir como periodista, yo soy periodista de Radio Nacional Clásica de la Ciudad de Buenos Aires, y mi trabajo como periodista en los últimos 2 años es conocer muchísimo sobre la música de nuestros países, porque los artistas y los compositores de nuestro país tienen una riqueza que yo creo que tendremos que invertir para un futuro. En un futuro Europa, digamos, el hemisferio norte va a estar mirando hacia América del Sur, porque ya se van a cansar de los Beethoven y de los Mozart y van a aparecer nuestros compositores. Y como había dicho el doctor Enrique Bernales, hay que confiar en nuestros artistas. Lima es una plaza bastante extraña porque tiene de los 4 teatros, 3 teatros de última generación, como son el Teatro Granda, el Teatro Municipal y el Teatro Nacional. Y tenemos que estar preparados con nuestras orquestas, me refiero a Lima, ¿no? Las orquestas, los coros, los cantantes y todo lo que tenga que ver con justamente la preparación para subir al escenario. Por ejemplo, vamos a hacer unos talleres en la última semana entre el 27 y el 2 de noviembre. Vamos a hacer unos talleres aquí en la Asociación Italiana sobre preparar a estos cantantes a enfrentarse a un escenario, porque hoy en día la ópera está compitiendo directamente con el cine, y esa es lo ideal, ¿no? Una pregunta, ¿tú crees que de radio, cuán lejos estamos de conocer ópera en Latinoamérica con respecto a Europa? Bueno, en realidad ustedes tienen las transmisiones en directo del Metropolitan y tienen, gracias a estas dos asociaciones, Romanza y sobre todo Granda, que trae a los mejores cantantes del mundo, y ustedes saben que Juan Diego Flores es uno de los más grandes cantantes del mundo, y tienen a Andrés Beramendi, que es uno de los tenores de la nueva generación, internacionalmente hablando, ¿no? Y yo digo que no están tan lejos, no están tan lejos. Además que es una plaza muy atractiva porque ustedes tienen uno de los países que pueden mirar hacia el pasado. Ustedes pueden, aquí puedo encontrarme con el paisaje de la colonia, cosa que en Argentina, por ejemplo, no tenemos. El pasado ha sido destruido totalmente. Así que las comidas, las costumbres, los paseos, los paisajes y ahora los teatros. Invita pues para que vean la obra y que veamos su trabajo. Como no, tenemos una tecnología de última generación para ofrecer Madama Butterfly, junto con Miki Mori, Andrés Beramendi, uno de los más importantes tenores, y bueno, vamos a hacer una escena sumamente fuerte y pasional para que la música y los artistas estén a disposición de este público, tan querido como siempre de Lima. Amable colega y disfruta con el servicio probado. Muchas gracias. Muchísimas